Nacional de Educación Física, Actividad Física y Deporte Escolar Cajamarca 2019, este primer congreso que va a dejar mucho que hablar al respecto de estas experiencias, de estas metodologías, del conocimiento de la educación física y cómo trasciende tanto en nuestro continente como en el continente europeo. Continuamos nosotros con la programación de este congreso. Vamos a ingresar a la segunda conferencia magistral, la educación física en el Perú, evolución del quehacer pedagógico en un currículo por competencias socioformativo. Para esta ponencia de esta conferencia magistral, el responsable es el profesional Giovanni Corvetto Castro de Perú, que lo recibimos con fuertes aplausos. Gracias. En realidad, quiero comentarles algo, ¿no? Nosotros hicimos algo muy grande, que es la construcción del Currículo Nacional 2016. Pero eso no fue un trabajo de un momento a otro. Lo que reflexionaba Domingo es una reflexión que nos hicimos pues, en el año 2007, ¿no? Nosotros. Y fue una reflexión bajo qué características tenía que tener la educación física y la educación en el Perú. Por ahí que nos han dicho que nosotros copiamos modelos, ¿no? Hay teorías referentes, ¿no?, que sirven para poder dar una conclusión y poder atender demandas de cada país. No podemos tener currículos iguales en todos lados. Y bajo la concepción de contextualización de los currículos, definitivamente tienen que atender necesidades, inclusive de regiones, de localidades, ¿no?, inclusive hacia instituciones con los proyectos educativos institucionales. Entonces, nos hicimos una reflexión hace mucho tiempo. Yo quería empezar la charla. Dele, por favor, y apáguenme la luz, esta luz de aquí, si fueran tan amables. Con esa frase de un español, de dos españoles, en realidad, Monelio y Pozo, pues un artículo que leí en el 2008 y que me causó una impresión tremenda. Decía ahí, ¿no? La escuela actual enseña contenidos del siglo XIX, con docentes formados en el siglo XX, a estudiantes del siglo XXI. Le cito 2012 porque ese es un artículo que se volvió a publicar. Y claro, y es la verdad, nos hemos formado con contenidos y esos mismos contenidos, los cuales nos hemos sido formados, los replicamos en nuestra práctica pedagógica. Fíjese. Sin embargo, yo no entiendo por qué lo que está pasando en la escuela, que cuando toca salida todos los niños gritan ¡eh, salida! Y salen corriendo, ¿no? O cuando toca recreo lo mismo. Los estamos matando, los estamos martirizando en la escuela. La verdad que me siento preocupado. Dele clic, por favor, la siguiente. El formato escuela, el formato aula no ha cambiado desde los griegos. Y podemos ver el proceso siglo XV, siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Profesores con niños sentados en aulas. Y seguimos en lo mismo. ¿Aprendiendo qué cosa? Contenidos memorísticos. Inclusive nos hacían repetir. Yo en el colegio Guadalupe, el primer colegio de la República, donde estudié, tuve la mala suerte de tener un profesor que leía el libro y nos hacía copiar o hacía dictado del libro, ¿no? Hasta que uno de los chicos le robó el libro y ya no tenía que dictar, no vino como 2 semanas a clase. Imagínense. Es una realidad. La pasividad que había en la escuela. Y esa pasividad es la misma pasividad que se ve ahora. Dele clic por favor en la siguiente y va a ver usted siglo XX y siglo XXI, las mismas aulas. A ver si me podrían apagar la luz de esta parte de acá, me agradecería mucho. Siglo XX al lado izquierdo, siglo XXI un colegio peruano, el profesor en la pizarra, el niño frente, como una vasija vacía, un pensamiento muy tradicional, donde el profesor da la luz, ¿no? Por eso alumno, A sin lumen luz, ¿no? Dele clic a la otra, por favor. Necesito el control, ¿no?
Lo que decía Domingo era algo que también reflexionábamos nosotros hace mucho tiempo. Contenidos que no son contextualizados y que definitivamente no nos han servido para nada. El pi, la tabla periódica de los elementos, los logaritmos que están en la siguiente, por favor. Pues no tuvieron razón de ser y nunca los aplicamos. Algo que quería comentar era el tormento que tuve en tercer año y medio para poderme aprender la tabla periódica de los elementos de memoria, porque el examen era memorístico. Fíjense. Siguiente, por favor. La educación para personas con diferentes niveles de logro, ritmo de aprendizaje, era totalmente aislada. Centros de educación básica especial, niños que inclusive tenían problemas de aprendizaje, estaban llevados. El profesor podía decir, ese niño no, porque ese niño no aprende igual, vaya a un colegio especial, y el niño lo llevaba. No había esta concepción pedagógica e inclusión que tenemos en el currículo nacional actual. Fíjese, denle clic en la otra. Las clases de educación física, discúlpeme, desde que tengo uso razón hasta estos tiempos, no han cambiado. Si ustedes ven la fotografía y son de diferentes países, pues estoy con la seguridad de que no solo pasa acá en Perú, pasa a nivel mundial. Niños sentados, el profesor les pone el partido de fútbol, juegan 6-6. Si los pone a jugar, hacen las filas, las columnas, o todos haciendo su labor de calentamiento, una labor principal de enseñando algún fundamento. Pero imagínense niños esperando en filas para poder ejercer una actividad. Es tremendo. No puede ser posible. Denle clic, por favor, en la siguiente. Lo que decía Domingo hace un momento sobre la clase de educación física del siglo XIX y XX, ¿no? Ustedes ven eso acá, en fotografías reales, ¿no? De la educación física en columnas, filas. Y vemos las clases de educación física de igual manera en el siglo XXI. Pues esas son tomadas hace unas semanas y se sigue haciendo lo mismo. Pues no puede ser. Algo está fallando. Miren a otra. Yo no sé para qué tenemos que hacer saltar el taburete a un niño si de repente no tiene un desarrollo psicomotor que le permita saltar. Y sin embargo el profesor está con su gorrita, con su cronómetro. Ya, Pérez, vamos, de una vez, Pobre, ¿cuántos niños han roto la cabeza, los brazos, las piernas con ese tipo de situaciones? Volvemos a la cola con la pelota. Claro, para driblar un balón tengo que tener una coordinación. Tengo que disociar muchas gracias. Tengo que disociar. ¿Cómo se dice? Ya. Gracias. Tengo que disociar el movimiento en la mano con la hora que corro. Pues sin embargo, lo estoy haciendo algo que quizás ni siquiera el niño haya desarrollado, le estoy pidiendo que drible el balón de baloncesto. Las clásicas del calentamiento del profesor de educación física. ¡10 vueltas al campo! Y el niño corriendo las 10 vueltas al campo, dando vueltas. Y yo cuando me hacía eso, mi profesor, yo estaba segurísimo que decía entre mí, ¿y cuándo este tonto me deja de hacer correr? Claro, entonces se demoró 20 minutos en bajarnos del aula, otros 20 minutos en dar la vuelta, ¿ve? Otros 20 minutos en llamar lista. Y nos quedaron 20 minutos, paramos la pelota para hacer cualquier cosa. Y las niñas mirando, ¿por qué? O los más débiles, porque los más fuertes chapaban el balón y jugaban fútbol. Ahí vamos a entrar, ¿ve? La psicomotricidad tradicional, ¿a dónde ha llevado? Nace para atenuar situaciones psicofuncionales adversas en niños con necesidades educativas especiales. Claro, sí sirve, ciertas bases neurológicas, pero si usted va a tener al niño
esperando que ruede, con filas y columnas. Pues ese se va a aburrir. Imagínese usted que le diga todos los días, haga esto, métase aquí, haga tal cosa. Pues no. Y ese modelo de psicomotricidad tradicional lo llevamos a las aulas. ¿Ven? Hacer pasar por aquí, por allá, esperar la colita para pasar por ahí, pasar por los conos. En las clases de enseñanza deportiva y de educación física hacemos lo mismo. Niños en columnas para pasar por el conito con una pelotita y esperar al otro que venga, ¿no? Y regrese. Pues estamos mal. ¿Esa es la educación física del siglo XXI? ¡Wow! Si nos preguntamos eso hace muchos años. ¿Ustedes habrán visto esto? El ignatismo, la gente piensa que el profesor de educación física es un entrenador de algún deporte en la clase y dice, mira un ratito, acá yo tengo que seleccionar los talentos para que esos talentos lleguen ¿a dónde? A los Juegos Deportivos Escolares, y iba a salir el deportista. Y yo sí, es que no. Es que su fin es el desarrollo deportivo en la clase de educación física. ¿Pero qué pensaba el ignatismo? Ah, ya, yo miro y dice, espérate un ratito. Este va a ser futbolista, va a ser basquetbolista. Tiene las condiciones. No necesita intervención pedagógica. También ha estado el empirismo, que también es una cosmovisión teórica, no crean que es una cosa empírica como que algo que no, ¿sí? El profesor que le dice al alumno, ¿no? Así no es, no sabes hacer nada. Yo no te enseñé así. Igual, la concepción del profesor de educación física que piensa igual que el profesor del aula que va a tener genios y que metiéndole contenidos va a ser el genio, ¿no? El niño como una máquina de hacer cracks, ¿no? Pase, dominio, finalización y ahí tengo mi crack, ¿no? ¿Y dónde está esa construcción de interacción con el sujeto y el entorno? Con aprender contextualizadamente. Voy a aprender a conducir un balón yendo de un cono a otro cono y regresando del cono para acá. Si eso no está llevado inclusive a un juego contextualizado, donde haya una posición, donde haya... Si quiero enseñar deporte, ojo, no estamos hablando de educación física todavía acá. De pregunta, dice ahí, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan que es el fútbol? Le preguntan, ¿no? Los niños dicen, alegría, dimensión, el golcito, olé, el fútbol de la calle. Y el profesor les dice, olvídense de todo, ¿no? Ahora yo voy a enseñarles cómo vamos a hacer el deporte de verdad. Muchas veces lo hemos escuchado. La fase de la clase tradicional. Fase de calentamiento, punto número 1. La clase inicia con un planteamiento basado en ejercicios físicos generales, analíticos y estiramientos. Suponen preparan al estudiante o atleta para actividades más intensas que vendrán enseguida. Se observa que se producen movimientos descontextualizados y de manera mecánica. Generalmente son los mismos movimientos en todos los niveles y años, no respetando el nivel de maduración o sensibles de desarrollo. Hay una repetición de movimientos sin reflexiones críticas y reales. Peor aún, las clásicas 10 vueltas al campo. Discúlpenme, yo estudié educación física, terminé educación física y terminé confundido. Desde la universidad. Tuve clases de educación física en la escuela y no supe qué aprendí. Cuando me preguntó un profesor, ¿qué tal te fue? Me dijo otro profesor, bueno, sí, el profesor nos hizo jugar. ¿Pero qué aprendiste? No, jugamos. Es que la clase de educación física no puede servir solo para recrear. Y le vuelvo a repetir, yo había pues yo estuve en los, esto que le llaman, Boy Scouts, un año estuve ahí, ¿no? Y tenía un chico que nos hacía jugar, divertirnos, recrear, cantábamos, bailábamos, y muchas de las cosas yo las apliqué en mi vida profesional. Pero era estudiante de ingeniería y no era profesor de educación física. Fíjese, soy recreador. Había un señor que se pintaba de payaso la cara y tenía un títere que se llamaba Zaperoco.
Y con el títere nos hacía jugar de niños, jugar en el barrio donde yo vivía. Y no era profesor de educación física, pero nos divertíamos tremendamente. Pero llego a la escuela y tengo un profesor, ¡corre, corre! ¡Vamos! Y yo había tenido en la educación inicial una profesora que me cantaba, palo, palito, palo, palo, palito, sí, un palito se me ha perdido, dime quién está aquí. O sea, de una labor muy sensible pasa a una situación tan fuerte y tan dura y no hay ese proceso de transición que debería haber los que no estamos formados, ¿no? La parte principal, un profesor que se cree entrenador, plantea la enseñanza de actividades técnicas, fundamentos, pases, dominio del balón, lanzamientos, el que hace la clase, pensando. Es común en esta parte que el entrenador o profesor demuestre el gesto técnico. Otra situación que es el profesor realiza columnas con los estudiantes y los haga correr de un cono a otro. Dar pase y regresar corriendo y esperar bastante tiempo para volver a salir. Es una cosa que se ve hasta ahora. Muchas veces cuando hay muchos estudiantes, solo logra repetir unas cuantas veces. Muy pocas veces. ¿Ve? Y esas situaciones que se plantean son situaciones aisladas, porque no hay situaciones contextualizadas. Entonces, al estar descontextualizadas, no tiene situaciones relacionadas con, digamos, situaciones de juego que le permitan una situación más contextual y real de lo que está haciendo, ¿no? La parte final, que es la destinada siempre a la recreación. Y muchas veces me decían, profesor, pero yo, algunos me piden la pelota y tengo que darle la pelota al final. Es que no desarrollamos ese hábito. Lo acostumbramos desde chiquito. Y tenga la seguridad que siempre nos va a pedir la pelota al final. Esa actividad pues, parece ser un premio a quien pudo soportar las anteriores actividades poco motivadas. Hay problemas en la identidad del área. Ayer que estábamos en la prensa, le escuchaba al señor de la televisión que hablaba que educación física era casi igual al deporte. Pues no, eso pasa en toda la sociedad. Pues se cree que educación física es igual a deporte, actividad física, recreación, a juego, como si fueran sinónimos y no lo son. Hay problemas en la conclusión del léxico de educar el físico. Educación física, ¿no? Nos hace como que vamos a asesor de lo físico. Yo valoro a los psicólogos, ¿no? Etimológicamente la palabra dice tratado del alma, pero tratado del alma, ¿no? Muy esotérico, ¿no? Pero sin embargo tiene psicología para todo. Sin embargo, nosotros perdemos espacio y creemos que solamente desarrollamos físicamente. Es más, nos llamamos, somos los educadores físicos. Es que en la actualidad eso pudo haber sido pues hace 80 años, 70 años, pero ya no educa el físico usted. No. Porque la labor del profesor de educación física es contribuir a este proceso del desarrollo de la personalidad de cada individuo. Si nos vamos a excluir, vamos a tener problemas, miren. Otra cosa es el estatus educativo del profesor de educación física. Ahí se crece un ratito, profesor. Usted es de educación física, sí, pero habrá estudiado otra cosa, pues no. Claro, es que nos creen que somos tontos, que no tenemos nivel académico, que no podemos reflexionar, y eso lo vemos en los mismos entornos educativos donde trabajamos. Eso tiene que cambiar. Mitos y verdades de la educación física, así como lo dijimos en la educación inicial. Pierde el tiempo, solo lanza el balón, no evalúa aprendizaje, solo rendimiento físico, no planifica sesiones de aprendizaje. Esa es la realidad. No puede ser, si hacemos eso nos van a quitar la educación física. Vamos a perder la educación física. Si hacemos lo que nos da la gana, tengan la seguridad, pues, o sea, ¿para qué necesitamos la educación física? Quítenla del currículum, hagan la optativa. Pues no puede ser. Cambio de paradigmas y necesidades de cambios en la educación física. ¿Cuáles? Situaciones de aprendizaje significativas que busquen el desarrollo humano. No podemos solo pensar en lo físico, como decía Domingo. Tenemos las emociones, tenemos el desarrollo cognitivo. El niño cuando se interrelaciona está expresando emociones, está expresando su ser.
Necesidad de mejorar el sentido de la formación inicial, lo que comentábamos. No puede ser posible que no preparemos a nuestros docentes de educación física y de nivel inicial o nivel primario para poder atender ciertas situaciones que tienen que ver con el desarrollo humano. Hay un vacío ahí. Mejorar la densidad de capacidades docentes. Felizmente ahora esta implementación del currículo nacional se tiene que ser agresiva porque hay muchas dudas que las veo en las preguntas, porque hay cosas vacías todavía que tenemos que necesitamos ir fortaleciendo, y espero que al término del Congreso pues terminemos ante una idea más cercana de nuestro quehacer pedagógico en el área. Una mirada de la educación física diferente de parte de la sociedad. La sociedad piensa aún de que el ser humano es un cuerpo separado de la mente, y eso no puede ser, una dualidad descartiana que hace que las actividades de la educación física se vean como que solo sirven para hacer ejercicios, o solo sirven para hacer que el niño se canse, ¿no? O la nueva forma o visión de la educación física que se lleva hacia, tiene que hacer más actividad física para que no tenga sedentarismo y no sea obeso. Es que con eso no lo solucionas. O la profesora inicial de primaria dice, profesor, me toca con su clase o con usted. Muy bien, cállenselo, profesor. Háganlo correr un montón. Si ese es el fin de la educación física, pues no. Claro, es que tan aburrida nuestra clase, los tenemos sentados tanto tiempo en el aula, que el niño tiene que pararse y moverse, es la naturaleza del niño. Claro, quiere que llegue cansado, pero esté así sentado y no diga nada, ¿no? No puede ser. Una maestra inicial enseñando con números y con tarjetitas el número 1. Discúlpenme, yo haría el mundo, la rayuela, el avión que le llaman, 1, 2, 3, tiene números naturales. Tengo figuras geométricas, cuadrados, rectángulos. No sé mis espacios temporales a la hora que lanzo la teja. Coordinación visomotriz. Salto para un lado, salto para el otro. Patrones básicos de movimiento. Lateralización, hay muchas cosas ahí, ¿no? Pero sobre todo el aprendizaje que quería ver la maestra, el aprendizaje de los números naturales en matemáticas. Quiere decir, saque a los niños que aprendan de otra manera, no sentados en el aula. Esto es una línea de tiempo, los enfoques de la educación física históricamente, que también tuvimos que hacer nosotros cuando construimos el currículum. Pues partir de nuestra historicidad y ver de que definitivamente hubieron enfoques. Nuestra primera escuela de educación física fue la Carlos Cáceres Álvarez en 1938, que es la Escuela de San Marcos de Educación Física, donde yo soy profesor. Pero ya se incluyó en la ley orgánica 36 de 1920 del gobierno Augusto B. Leguía la educación física, pero la enseñaban militares, inclusive en la escuela oficial de educación de los militares, del ejército. Se formaban ahí unos profesores para que vayan a las escuelas y enseñaran esta formación militarizada, ¿no? La escuela de educación física en aquellos años tuvo un enfoque gimnástico militar, higienista. Luego en el 72 tuvimos un enfoque deportivo. En aquella época llega el enfoque psicomotriz a muchas partes del mundo. El profesor de educación física no lo tuvo. Sin embargo, en aquella época esta parte psicomotriz se le integra a la maestra inicial y primaria, ¿no? Luego tenemos en el 82 el gobierno de Belaúnde Terry un enfoque orgánico funcional de integración dinámica, ¿no? Pero en el 72 perdimos clases de educación física en primaria, no hubo clases de educación física en primaria, que fue un debacle, porque el niño cuando llegaba a secundaria la educación física tenía trastornos de desarrollo psicomotor, le caía la pelota en la cara, era un desastre. Encima no jugaba juegos tradicionales, porque las calles comenzaron a cambiar. La fisonomía cambió de la calle. Y las madres mucho que anteponían el no. Deja ir, no toques, no agarres, no corras, no te diviertas. Si te diviertes y sonríes, me voy a molestar, ¿no? ¡Estate quieto! Está divirtiéndose, está qué. Sonríe, está que juega. Tuvimos el plan piloto experimental en el 99, las primeras clases de educación física. Año 99. Y después, en ese año 2000, se inserta el enfoque corporal y motricidad humana, el año 2000.
No es algo que hayamos inventado nosotros, algo nuevo, no, es algo que está hace mucho tiempo en el currículum peruano. Y después tuvimos 3 diseños curriculares, dos diseños curriculares, 2005 y 2008. Luego, la inclusión del Plan Nacional de Fortalecimiento incluye el primer currículum socioformativo por competencias con los profesores de educación física, con las 5 horas que tuvimos en el currículum nacional. O sea, podríamos decir que nosotros habíamos implementado un currículum socioformativo y de educación física desde hace muchos años. Hemos sido referentes históricos en tener 5 horas de educación física en el mundo. Fíjese. El ministro nos preguntaba, ¿y dónde? ¿En qué país está? Pero Giovanni, ¿en qué país está el ministro Saavedra? ¿Qué otro país hace? ¿Tenemos que nosotros esperar que otro país lo haga para poder replicar? Pues no. Ya lo decía Domingo. La idea es que haya mayor horas de educación física en el mundo según investigaciones científicas. No que perdamos horas de educación física. Y no por el simple hecho de que hagamos mayor práctica de actividad física, no. Sino porque a través de la motricidad humana nos construimos como ser. Luego vino la construcción del Currículum Nacional 2016, que es el currículum que ustedes tienen. Y que ya es un currículum que trabaja situaciones contextualizadas, los proyectos que decía Domingo transversales, la articulación de las áreas, el pensamiento complejo de Ebrard Morán está ahí. Es una forma de ver el currículum latinoamericana. Sergio Tobón, un colombiano, fue el que propuso con la epistemología de Ebrard Morán. Lo difícil está, seremos capaces de implementar esa visión de currículum. Nos vivimos quejando. Eso no debe ser. Paran cambiando currículum, no. La historicidad es un proceso de adaptación. Nuestro currículum es el primer currículum que atiende educación básica alternativa, educación básica especial, educación básica regular. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Por la concepción de aprendizaje. Aprendizaje diverso, continuo, significativo. El aprendizaje diverso, no todos aprendemos igual, no todos tenemos el mismo ritmo de aprendizaje. ¿Ve? Hemos vivido excluyendo a niños toda la vida porque no aprendieron a sumar o a restar en su tiempo. Imagínense. Pero no aprendieron a sumar y a restar en el tiempo, más allá. ¿Sí? ¿Y qué hacía la maestra? Ponía 0,5. ¿Cómo se sentía el estudiante con su rojo? ¿Y qué decía el padre cuando llegabas con tu 0,5? Ojo, 0,5 no es como en Chile ni como otros países. Acá tenemos al 20, era, ¿no? Del 20. 0,5 es una nota fatal. Nos daban una zurra tremenda, ¿no? ¿Sí o no? Y nos sentíamos menos favorecidos cognitivamente. O sea, atentaban contra nuestra autoestima, nuestra identidad. Bueno, sí. Pero claro, ¿y sabe quién me puso 0,5? Mi profesor Rubén Dávila Lara, en la universidad. Yo tengo el promedio ponderado más alto, y por él no lo tengo. Pero por él tuve un problema. Claro, era una visión tradicional, mi profe tenía una visión tradicional, es mi gran amigo ahora. Y soy su asesor de tesis de maestría. Y fíjese, ¿qué pasó con él? Claro, para él era un alumno, tenía que tener el cabello corto, el polo blanco con la insignia de la universidad, las medias blancas, las zapatillas blancas, y yo era el chico que venía con el arete, con el cabello largo, o a fútbol. ¿Ve? Con las zapatillas con blancas, pero con el logo que no quería blancas, blancas. ¿Y qué hizo él? Me decía, Corbeto, ponlo sin luz, fuera. Y así me sacó 8 veces. La octava vez, 30% de inasistencia, fuera. Me sacó me pusieron en 0, ¿no? Y era director de la escuela, no puede decir. Pero son visiones tradicionales de la educación que les digo que deben de cambiar. Porque definitivamente no podemos jugar a los niños por sus apariencias, ni a los estudiantes por sus apariencias.
¿ve? Ni tampoco por los ritmos de aprendizaje, ¿no? Pues habían chicos que no aprendían la matemática en su tiempo y lo han logrado aprender. Sin embargo, al sentirse de que tenían un 0,5 se han sentido inferiores y no les ha permitido adelantar. Y es porque el profesor a todos los veía por igual. No podemos ver a la gente por igual. Debemos entender como profesores diferentes ritmos de aprendizaje. O sea, el niño que tiene menos desarrollo, darle mayores posibilidades, o sea, hacer no igualdad, sino una equidad, donde el niño que necesita más, pues va a necesitar más apoyo. Si lo ve a todos por iguales, pues no. Y si los evalúa a todos por iguales, definitivamente los que tengan un diferente ritmo de aprendizaje van a fracasar en la escuela. Y pues eso no está bien, ¿ve? Sí, la dualidad, en nuestra visión, donde el cuerpo está separado de la mente y donde pues no hay la labor de profesor de educación física va más solo hacia lo físico funcional. Ha habido una carencia de plazas, es una problemática nacional de educación física en primaria, que se están poniendo a nombramientos, se están volviendo algunas de plan orgánicas, o sea, hay una toda problemática. Hemos tenido por años educación física en primaria. Eso ha hecho de que tengamos trastornos de desarrollo psicomotor en los niños, ha hecho que también tengamos un pobre desarrollo deportivo, ¿no? Porque definitivamente el niño metido en cuatro paredes, que ya no juega juegos tradicionales de la calle, que ya no se interrelaciona con otros, ya no. ¿Qué tuvimos que hacer? Y fue difícil porque luchamos contra muchos profesores de educación física porque cada uno venía con cierta formación. Era incluir en un currículum socioformativo por competencias de educación física desde el nivel inicial hasta el término de la educación básica regular. Y fue muy difícil. Uno de los rasgos del perfil, que son 11 rasgos del perfil, es practica una vida activa y saludable, ¿no? Para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa con otras personas. Es el rasgo de educación física. Este currículum pues tiene un valor importante. Es el primer currículum que dice aprende con tu lengua y aprende el castellano como segunda lengua. Es el primer currículum que no tiene contenidos, y en eso estaba de acuerdo con Domingo cuando él hablaba sobre el currículum del 2021 y quizás no haya contenidos y que quizás no haya exámenes. Es la lógica de nuestro currículum. No tenemos exámenes. No tenemos contenidos, tenemos desempeños, evaluamos productos, proyectos transversales. Eso hicimos hace más de 7, 8 años. Pero seguimos evaluando la evaluación bimestral en algunos colegios. La nota cambió del 0 al 20 a una nota cualitativa. Ponemos AD, A, B, C, ¿no? Lo que proponía Domingo lo tenemos nosotros. Pues no estaba desorientado en lo que decía. Todo eso ya también lo pensamos. Y ya lo tenemos en el currículum, colegas. Lo difícil es la implementación. Si vamos a hacer lo mismo que hacemos cuando nos formamos, por eso estamos, pues nos vamos a desarrollar las competencias y los rasgos del perfil. Estos rasgos del perfil, que son 11 rasgos, tienen las características o los rasgos de lo que el Estado peruano requiere para el ciudadano peruano al término de la educación básica regular. Imagínense. Las 3 competencias. Pues yo les voy a decir algo. Mucha gente dijo, pues se malogró la educación física. ¿Y no se malogró la educación física? ¿El deporte es nuestro aliado? Sí. Pero nuestro fin no es enseñar el deporte. ¿No? Pero podemos enseñar fundamentos, sí, lo podemos hacer. Pero enfocado ¿hacia dónde? Hacia el desarrollo de la competencia. ¿Cuántas competencias tenemos? Tenemos 3 competencias. La primera es el segundo de manera autónoma a través de la motricidad. Comprende su cuerpo como capacidad y se expresa corporalmente asumiendo capacidad. Mi logro de aprendizaje
aprendizaje ¿cuál es? ¿Enseñar el fundamento deportivo de alguna manera? Pues no. Tiene que estar relacionado con el desempeño y con la competencia. Pero yo digo, ¿podré enseñar el fundamento deportivo? Pues sí. ¿Podré enseñar juegos tradicionales? Pues sí. ¿Podré cantar una canción y nombrar las partes de mi cuerpo? Pues también. Pero el aprendizaje, ¿a dónde lo estoy llevando? Hacia la competencia. Si yo hago otra cosa, tengan la seguridad que no estoy desarrollando el perfil. Y es preocupante. La segunda competencia, hacer una vida saludable. 2 capacidades, fíjese, comprende las relaciones entre la actividad física, de la alimentación, postura y higiene personal y del ambiente y de la salud. La segunda capacidad incorpora prácticas que mejoren su calidad de vida. 2 capacidades. Te dice a correr al niño y que no sepa para qué sirve ¿Es que no? ¿Cómo evalúas sus necesidades calóricas diarias en secundaria? ¿Cómo evalúas tu actitud física? Les vuelvo a repetir, yo corro y termino la clase y no sé nada. Ahí vamos al pensamiento crítico, creativo, la toma de decisiones. Las capacidades fundamentales del currículum 2005, colegas. Las tenemos. Está fundamentado nuestro currículum. Si no, el currículum no lo estamos tomando como algo, como una guía, ¿no? Para poder contextualizar. Si no lo tomamos como que, uy, ya nos cambiaron, ya, y este currículum, otra vez. Queremos hacer lo mismo que debemos haber hecho hace como 80 años, seguimos haciendo lo mismo. Acá que tendría que aprender del chico. Pero es un ratito. Ya, yo practico actividad física, pero no tomé nada de desayuno temprano. ¿Y qué va a condicionar el chico si no tiene ATP, adenosina trifosfato? ¿Y de dónde proviene el ATP? De los carbohidratos de la glucosa. ¿Cómo entran a la célula? Con ayuda de la insulina. Pues claro. ¿O solo es que corre nada más? Mi clase podía ser la importancia de los carbohidratos en la práctica de actividad física. Entonces sigo haciendo mi enseñanza de fundamentos deportivos, sigo haciendo mi práctica de actividad física en mi medio, sigo haciendo todo lo que normalmente he acostumbrado a hacer. Pero en la práctica inicial ya no puede ser correr 10 vueltas al campo nada más y preparo mi cuerpo para el trabajo físico funcional. No. Tengo que hacer recolección de saberes previos de mi sesión, que va relacionada con el desempeño, que vaya relacionada con el estándar de aprendizaje, que va relacionada con mi competencia. Y ojo, hay 2 competencias transversales en el currículo nacional. ¿Cuáles son? Las relacionadas con las TICs. Y ahí estamos ya en que tenemos que utilizar las TIC, como decía, tan importante en el siglo XXI, Domingo. ¿Sí? Es una competencia transversal en el currículum. ¿Y la otra qué es? ¿Se desenvuelve de manera autónoma? Muy bien. El aprendizaje autónomo. La gestión del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que el profesor ya no puede ser más el protagonista de la clase. El alumno, el estudiante, construye su propio aprendizaje. Claro está, no quiere decir, toma la pelota y ya ustedes jueguen. Tampoco. Preparo mi evaluación, preparo mi sesión, investigo no solo los elementos de la motricidad, como los deportes, los juegos tradicionales, no solo eso, sino los relacionados con los desempeños. Porque hablamos de competencias que no solo desarrollan lo motriz, no solo va hacia el aprendizaje motor, no solo va hacia el desarrollo motor. Las competencias integran aspectos desde el hacer, desde el convivir, desde el conocer. Y todo eso se expresa a través de la motricidad humana. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, la tercera competencia. Y ahí me dirán todos, Parlevas, y la quisieron sacar. Mi querido Ricardo ha estado en la lucha conmigo, ¿sabe? Todo esto de sacar el área psicomotriz fuera y no esté en personal social fue una lucha. El mantener las 3 competencias fue una lucha. Vino un cubano y dijo, espérate un ratito, eso no. Claro, en tu país funciona de diferente manera.
Que eso puede funcionar en Perú, pero quizás no funcione en otro país. ¿Ven? Y ojo, eso no es par de base. Es un concepto, sociomotricidad propia del currículum escolar peruano. No hablamos de la sociomotricidad de par de base acá. Estamos. Hay que tener mucho cuidado. Y acá tienen dos competencias. Una se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices y la otra crea y aplica estrategias y tácticas en el juego. La interacción, la participación, la relación entre hombre y mujer. No podemos hacer actividades para hombres separadas de las actividades para mujeres. En la vida. Y hemos vivido separando el fútbol para los hombres y el básquetbol y la gimnasia y el voleibol para las mujeres, que no. Y ahí dijimos ya, el fin no puede ser el medio. Todo lo contrario, el fin, que es toda nuestra área, todo el quehacer de la motricidad, de la acción motriz, es el medio para desarrollar estas competencias de aprendizaje, que están dentro de un currículum. En esta capacidad de aquí, respeto normas, el juego, el liderazgo, la tolerancia, la actitud proactiva, ¿no? La resolución de conflictos interpersonales en la práctica de actividad física, la pertinencia al grupo. Miren, todo lo que tengo que desarrollar esa capacidad. Ya mi clase no sería, pues, el fútbol como deporte colectivo, o el básquetbol, sino tendría que ver con eso, con cómo yo respeto a mi compañero en la práctica de actividad física transversal, ¿no? Cómo tolero las diferencias, cómo me manejo en esa diferencia, cómo desarrollo la pertinencia, cómo aprendo a trabajar en equipo, en trabajar colaborativamente. La otra capacidad, crea estrategias y tácticas del juego, está relacionada a cómo este niño aprende desde su motricidad autónoma a aplicar estrategias no solo individuales, sino también lo vemos en los juegos de niños pequeños. Usted le enseña el kiwi a un niño y él mismo elabora sus estrategias. Espérate, en la primera no resultó que fuéramos tras de todos. Tiene que darse a alguien acá para que cuide las chapitas, para que no las ponga. ¿Elaboraron sus estrategias o no? Claro. Después esas estrategias tácticas se van a ver en los deportes colectivos. ¿Ve? También hemos considerado eso. Pero eso no quiere decir que yo aprenda un sistema de juego. Ese es un desarrollo que tiene que ver con nuestro ser, con nuestro cerebro. Y cómo este cerebro se relaciona, no en una situación separada, dualista, sino que es parte de este ser que se expresa o vivencia a través de nuestra motricidad. ¿Qué ocurre si en clase hago algo, lo que hice toda la vida, y no desarrollo las competencias del área? Una pregunta para ustedes. Claro, yo hago mi clase, cumplo con el papel porque me van a venir a monitorear los especialistas, pero sigo 10 vueltas al campo, ya, columna acá, frente a frente, pasan el balón, 3 pelotitas de un lado a otro lado, siempre la misma. Y mi clase no desarrolla las competencias, no hago el proceso de recolección de saberes previos, ¿no? Pero ojo, no estamos diciendo de que va a ser sentada la clase de educación física, no. Que en mi mismo patio ahí hago unos cuantos minutos todo este proceso y que el niño tiene que divertirse y llenarse de placer. Como decía en un momento nuestro querido Domingo Velázquez, pues tiene que sentirse activo y que esa clase se sienta que, vea un ratito, hoy día aprendí, hoy día conocí sobre mis capacidades físicas, pero también sé cómo evaluarlas. No puede ser que el profesor agarre y él evalúe la clase de educación física con una prueba de rendimiento físico, lo que me pasaba a mí. El test de Cooper, todos corriendo el test de Cooper. Felizmente en esa época no era gordo y tenía buen físico y me ponían una nota más o menos, pero el gordito de mi salón sí ponían 0, 0,5. Medíamos las capacidades físicas, energéticas. ¿Ven? Eso ya no podemos hacer en la clase de educación física. Tenemos niveles de logro, estándares de aprendizaje nacionales, nos permite ver si yo tengo tercer ciclo, chicos de primer grado,
si mis alumnos en esa competencia no llegan a ese estándar y están mucho por debajo, quizás más arriba. Entonces me permite esto como herramienta ver estas diferentes necesidades de aprendizaje que pueden haber en mi grupo, en la competencia. Lo sirve como una herramienta, no como una situación de estándar, hasta aquí tienen que llegar, no. Porque habrá gente que llegue por situaciones de patrón biológico, social, genético, ¿no? Sí, hay otros que quizás no. La motricidad concebida desde la educación física tradicional. Aquí quiero hablar un poco sobre la motricidad concebida desde el currículo nacional peruano. Miren, con esto no quiero decir que está mal lo que han hecho en otros países, con esto no quiere decir que está mal lo que hemos hecho digamos, en muchos años, pero definitivamente les digo que bueno, hay cosas que han ido cambiando en el currículum y es lo que tenemos que trabajar acá en este currículum peruano. Entonces la motricidad no puede ser solo movimientos repetitivos o vista desde fundamentos técnicos tácticos, ¿no? O de la capacidad de generar movimiento, ¿no? La motricidad tampoco tiene un camino hacia la ciencia que tampoco no digo que está mal, sí nos sirve mucho, ojo, sí, la biomecánica, la teoría de entrenamiento, la morfología, sí te va a servir, pero habría que ver cómo aplicarlo, ¿no? Como decía Domingo, bueno, pues tiene software, ¿qué hago? Enseñándole al chico el plano sagital, si agarro y filmo un fundamento y del mismo fundamento lo veo en el software, los planos, la velocidad de la ejecución del lanzamiento, o sea, los puedo llevar a otros campos, inclusive esto de la ciencia, sí, pero no una clase tan aburrida como la que planteamos comúnmente. Quiero citar a dos que sentaron las bases de repente del concepto corporeidad, que Michel Foucault no lo pondría, pero pues esta frase que me gustó mucho, que la leí hace mucho tiempo, en la lectura de este libro de la fenomenología de la percepción, que dice: yo no estoy delante de mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, o mejor aún, soy mi cuerpo. Pues no somos un ente aparte de nuestro cuerpo, somos nuestro cuerpo. Somos un cuerpo que piensa, siente, se expresa, hace. Nuestra acción desde la motricidad lleva pensamiento, intención y emoción. Estos son los dos señores, Michel Foucault y Maurice Merleau-Ponty. Pero ojo, pues sientan las bases, pero ellos no parten por sí solos de ese conocimiento. Al igual que este conocimiento del currículum normativo parte solo así por así, no, hay bases. De Piaget, Vygotsky, aquí podemos hablar de Hegel, de Marx, ¿no? De Bourdieu. Claro, gente que pensó sobre el cuerpo antes de ellos también, inclusive. La corporeidad, desde el enfoque del área del currículum escolar peruano, ¿qué vendría a ser? ¿No? Un proceso que se desarrolla a lo largo de nuestra vida, se basa en el desarrollo humano, concibe el cuerpo en construcción de su ser, la persona se manifiesta a través y con su cuerpo, el ser corpóreo se manifiesta a través de emociones, sentimientos y pensamientos, implica el hacer, pensar, sentir, saber, comunicar y querer. Imagínense. ¿Ah? Una frase Montessori, ya me queda poco tiempo, así que voy a correr un poco. Los movimientos no solo lo hacemos simplemente por movernos, cada movimiento tiene su propósito, siempre tiene alguna intención. Imagínense, hace 100 años ya, ¿no? La motricidad vista desde el currículum escolar peruano, ahí me decían, ¿dónde está el desarrollo psicomotor? ¿Dónde está la psicomotricidad? Porque hace un ratito yo le dije la motricidad trasciende. ¿Qué lleva la motricidad? Interacción, creatividad, historicidad, complejidad, simbolismo, individualidad, está contextualizada, total inteligencia e intencionalidad, totalidad de ser actuante del contexto, realidad de ser corpóreo, total individualidad e identidad, con capacidad de expresión y comunicación y simbolismo, en interacción permanente con el otro, los otros y lo otro. Pues discúlpenme, nadie hace labor igual, nadie escribe igual. Nadie hace deportes igual, aplica los fundamentos de Madrices. La motricidad lleva la esencia de nuestro ser. Los enfoques transversales del currículum, donde estaba la igualdad de género, el enfoque ambiental, la búsqueda de la excelencia, los derechos, la interculturalidad. Pues todo esto
en nuestro currículum nacional. La concepción del aprendizaje ya les expliqué. Continuo, diverso y significativo. ¿Y por qué significativo? Porque se contextualiza. Nuestro currículum es abierto, flexible y contextualizado. Lo que podemos diversificar son los desempeños, no los estándares, no las competencias, pero sí los desempeños, aterrizarlos según la evaluación regional, local, institucional, sí, cumpliendo con las necesidades de nuestra escuela y de nuestro entorno. Los mapas de progreso están a un nivel destacado, desde el ciclo 1, la evaluación para la mejora y la cierre de brechas, que termino, genera evidencias, ¿no? Sirve para retroalimentar al maestro, pero también que el maestro, retroalimente, que el padre esté mejor informado. Sí, su niño tiene 20, ya está bien, pero ¿qué dice ese 20? Su niño tiene 15, ¿qué me dice el 15? Pues no, la evaluación pues, tiene una idea diferente. Y ya les dije, no hay exámenes bimestrales, no, nada. No debemos hacer eso. No existen contenidos, existen desempeños, evaluamos productos, evidencias, que pueden ser tangibles como intangibles. Eso tiene nuestro currículum nacional. Acá vemos la historicidad de nuestro currículum y vas a ver las características de nuestro currículum desde el año 2005 hasta el currículum nacional de educación física 2016. Claro, la esencia está ahí, o las competencias cambiaron. En un enfoque socioformativo por competencia, ya no el profesor es un protagonista, sino el sujeto aprende con base en descubrimiento guiado y en colaboración. ¿Qué evaluamos? El trabajo con grupo, el producto final de una unidad, está relacionada con la situación significativa de aprendizaje. En una unidad que es un proyecto transversal donde se articulan otras áreas. Busca que el aprendizaje tenga sentido y no sea memorístico en un contexto actualizado y también contextualizado. Las competencias son actuaciones las cuales nos permiten integrar el saber ser, el saber hacer, el saber convivir y el saber conocer. El estudiante tiene un compromiso ético, un mejoramiento continuo donde resuelve problemas del contexto. La evaluación en un enfoque socioformativo por competencias, es la característica de nuestro currículum, va a tomar decisiones, ¿no? En base al producto que usted está teniendo, ¿no? Toma como base los criterios para la elaboración de las evidencias de desempeño. Los resultados son de manera cíclica, o sea que pues son en un periodo de tiempo, ¿no? La competencia no se va a lograr en una clase, ¿no? O sea, todo un desarrollo. Fíjense. Y el profesor permite hacer retroalimentación, ¿no? Busca también en todo momento situaciones en las que se evidencien los logros para resolver problemáticas del contexto. O sea, así eso va nuestra evaluación. Claro que vamos a utilizar listas de cotejo, fichas de observación, rúbricas, pues sí. Es que tenemos que evaluar. Y por ahí no nos gusta, pues sí, no nos va a gustar. No es difícil eso. No, la esencia es el movimiento, que sí. La esencia es el movimiento, pero tenemos que desarrollar competencias que no solo van a ver el movimiento. Termina la clase de coordinación del profesor. Qué bonita la clase, todos aplaudieron. Le preguntan al niño, ¿qué aprendiste en la clase? No, el profesor nos hizo jugar. ¿Pero qué aprendiste? ¿No sabía de qué había aprendido? ¿Que el profesor no le pudo decir que era coordinación? ¿De qué se trataba la coordinación? ¿Cómo la voy a desarrollar? ¿Y para qué me sirve desarrollar la coordinación?